Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial y está conmigo vía telefónica esta mañana. Se lo agradezco mucho. José Medina Mora, candidato a la presidencia de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Rodrigo. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Un gusto saludarte. Y bueno, pues ya la semana pasada se anunció que tú eres el candidato de unidad, el próximo presidente de Coparmex. Cuéntame cómo ha sido el proceso al interior de esta importante confederación que ha sido tan visible y tan útil en estos tiempos. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, el proceso inició realmente desde finales de julio, en que la Comisión Electoral elaboró una lista de 40 consejeros que cumplimos con los requisitos que establecen los estatutos. En los primeros 15 días de octubre se abrió el registro de candidatos. Fui el único de los consejeros que se inscribió a este proceso. Entonces soy candidato único, Rodrigo, y en lo que estoy trabajando desde la semana pasada que inició la campaña es pasar de ser este candidato único a una candidatura de unidad. Lo que estoy haciendo es recorrer el país, la mayor parte de manera virtual, para dialogar con los distintos centros empresariales que tenemos en todo el país, con los consejeros, con las empresas socias, para enriquecer la propuesta de trabajo y de esta manera que lleguemos hacia la asamblea del 10 de diciembre, la asamblea electoral, a sí una candidatura de unidad en donde sea pues el candidato de todos. Son momentos difíciles para el país, inmersos en varias crisis, y es por eso importante este trabajo por la unidad de la institución, por la unidad de Coparmex, y desde luego también estaré trabajando por la unidad del sector empresarial e incidir, Rodrigo, en este mensaje de unidad hacia todo el país, más que buscar las diferencias que existen, que siempre existirán distintas maneras de pensar. Busquemos en qué coincidimos y que con esto podamos construir lo que todos queremos, un mejor México, Rodrigo. Sí, sin duda. ¿Qué vas recogiendo de los estados y sobre todo si geográficamente, pues evidentemente van cambiando las necesidades o lo que te van diciendo, sobre todo porque a ratos hemos visto, por ejemplo, incluso en la máxima tribuna de la nación, que es la conferencia que da en la mañana el presidente, pues señala directamente a la Coparmex, etcétera. ¿Qué vas recogiendo en términos de eso, de cómo se sienten los distintos centros de Coparmex en los estados y el papel que han jugado hasta ahora? Sí, bueno, algo de lo que hemos recogido, Rodrigo, es que la realidad del país es muy diferente dependiendo a qué zona geográfica visites. Estas crisis han pegado de una manera diferente. Desde luego, una constante es que esta crisis derivada del COVID ha generado pues una crisis de empleo, una crisis económica, y también una crisis social. Digamos que con más de 1.100.000 empleos formales que se perdieron de marzo a julio, más estima el INEGI otros 10 millones de empleos informales, de los cuales se estima que se han recuperado la mitad de los informales y alrededor del 19% de los formales que se habían perdido. Esto es una historia diferente, esos son promedios. Hay zonas del país, en el sur-sureste, en donde todavía no inicia la recuperación del empleo, mientras que, digamos, el centro del país hacia el norte ha habido una recuperación económica más dinámica. Entonces, algo de lo que hemos recogido es la importancia de hacer una estrategia para cada región, para cada estado, porque cuando vemos simplemente los promedios, estos no nos indican mucho cómo están los sectores, cómo están las distintas regiones. Vemos sí una constante en lo que han sufrido las micro y pequeñas empresas, que han sido las más golpeadas. Hemos trabajado en una estrategia para ayudar a estas empresas micro y pequeñas a poder salir adelante, a librar la crisis. Como sabes, Rodrigo, esta crisis es temporal, es derivada de la crisis del COVID-19, y esto nos lleva a pensar que tenemos que lograr brincar esta crisis, brincar este periodo de vacas flacas, en donde pues es importante desde luego
cuidar a los colaboradores de cada una de las empresas en la medida de lo posible, el evitar hacer los despidos, y porque esto, si los trabajadores permanecen en su fuente de trabajo a la hora de la reactivación económica, será mucho más rápido. También el estar cerca de los clientes y desde luego ser muy innovadores, ¿no? En estas crisis también se abren grandes oportunidades. Y quizá muy importante, Rodrigo, el ver cómo, de acuerdo con la vocación de cada una de estas regiones, de cada uno de estos estados, la crisis ha pegado diferente. Es de todos conocido que el turismo es de los sectores que más han caído, de luego las líneas aéreas, la parte de manufactura y bueno, otros sectores que han más o menos salido adelante, y cuando llegamos a ciertos sectores como el de tecnología y farmacéutica, salud, alimentación, pues vemos que inclusive han crecido esta misma tecnología que permite y ha permitido en la pandemia el descubrir que podemos trabajar de manera remota a través de plataformas virtuales, pues también ha sido de un gran aprendizaje de que realmente podemos trabajar de una manera diferente. Y desde luego una constante, Rodrigo, que hemos encontrado es que esta crisis de salud, de empleo, de economía, ha generado una crisis de salud, hay hambre en la calle y en ese sentido es muy importante las iniciativas que se han vertido para ser solidarios con estos que han perdido su empleo, los ciudadanos, trabajadores que tenían ya sea un empleo formal o informal, pero que han perdido el empleo y vemos con mucho gusto que hay toda clase de iniciativas solidarias para llevar despensas, también para atender problemas por la tensión que ha surgido de lo que se ha convertido en las casas que antes nada más era el hogar y que ahora además del hogar es la oficina del papá y la oficina de la mamá y la escuela de los hijos y esto genera también tensiones en la familia y desde luego también el apoyo para poder ligar estos sectores que están creciendo y que tienen vacantes con los trabajadores que de alguna manera perdieron su trabajo y que puedan a través de estos puentes de conexión podamos comunicar a los trabajadores que están buscando empleo con las vacantes que existen en estos sectores que están creciendo. Sí, sin duda eso será clave. Y será un año, el 2021, cuando pues a partir del 1 de enero tomes el liderazgo de Coparmex, un año que seguramente y desafortunadamente la polarización se va a incrementar como consecuencia de la elección que tenemos a mediados de año. ¿Cuál es tu estrategia para navegar esos tiempos que pues hemos visto se va increciendo la polarización y particularmente Coparmex, que ha sido un jugador muy relevante y como ya decía a veces señalado, ¿cuál es tu estrategia para navegar esa parte? Sí, bueno, por un lado, debo reconocer, Rodrigo, que en los últimos 20 años hemos tenido tres transiciones del gobierno federal de tres partidos y esto ha sucedido en paz. Hace varias décadas decidimos en México que queríamos la democracia. Ahora estamos aprendiendo a vivir la democracia y en ese sentido el que haya una mayor participación ciudadana es muy importante para este avance de la democracia. Todavía tenemos mucho por andar, Rodrigo, en las democracias avanzadas, los ciudadanos participan entre 5 y 7 organismos de la sociedad civil. En nuestro país los ciudadanos participamos en menos de un organismo de la sociedad civil, entonces sí tenemos que aprender mucho más a participar y en este sentido pues llevar el proceso electoral en paz, si bien es cierto que son momentos en donde en esta competencia electoral se tiende a hacer esta polarización, pues un poco el llamado es a escuchar todas las propuestas, a sí salir desde luego en esa participación ya en la jornada electoral, participar y ejercer el voto. Y bueno, gracias a que tenemos un árbitro neutral en el INE, hemos visto cómo quien gana las elecciones es quien obtiene el mayor número de votos. El gran reto que tenemos como país es seguir avanzando en la democracia, en paz, de tal manera que sí, en estas elecciones del 21, que pues serán las más grandes que hemos tenido en el país, en donde pues eligen 15 gobernadores, elige el Congreso Federal, los diputados federales, 27 congresos estatales,
casi todas las alcaldías de la zona urbana. Entonces esto hace que sea mucho más importante esta participación ciudadana, que seamos conscientes de lo que significa para el país y que votemos por aquella propuesta que nos parezca que sea mejor. Como Coparmex hemos participado en los procesos electorales como observadores y lo seguiremos haciendo. Desde luego dialogaremos con todos los partidos políticos en nuestra cancha, les haremos ver cuáles son las propuestas que consideramos que son importantes para el avance del país, y en la medida en que en ese diálogo los distintos candidatos, los distintos partidos puedan adoptar las propuestas que hacemos en Coparmex y en el sector privado hacia lo que consideramos que es un mejor país, pues estaremos avanzando. Quizá lo más importante, Rodrigo, es la participación ciudadana, es decir, que desde ahora los ciudadanos estemos enterados de qué es lo que vamos a elegir, cuáles son los puestos que vamos a elegir, cuáles son las propuestas de los distintos partidos políticos, de las distintas alianzas, si estas se dan, de los distintos candidatos, y en ese sentido, pues poder tomar una decisión de quién es el candidato, quién es el partido que más nos parece que cubre lo que necesita el país. Y en ese sentido, pues mucho de la estrategia será la defensa de las instituciones como el INE, fundamental que persista, el INAI, el Banco de México, también la defensa de las libertades en todo este proceso. Claro, que comenta Rodrigo, que habrá polarización, la libertad de expresión es esencial, tenemos que ser conscientes que pensamos de manera diferente, y esa es la manera en que se enriquecen las posturas al abrirnos al diálogo, a escuchar y construir las propuestas, la libertad también de elegir en el momento de la jornada electoral, la libertad de emprender, la libertad de educación, en fin, esta defensa de las libertades va ligada a la defensa de las instituciones para que la democracia pueda seguir adelante. Y el vehículo, Rodrigo, para lograr esto es precisamente la participación ciudadana. Sin duda lo es. Pues José, enhorabuena, por supuesto seguimos el diálogo muy de cerca, muy importante la Coparmex como siempre, felicidades, y bueno, pues a levantar las voces, las opiniones, que eso es lo que te toca ahora. Te agradezco mucho, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. También para ti. Con eso llegamos